Hay momentos en la historia de un país que actúan como una bisagra, que definen un antes y un después. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos momentos clave para el Perú, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, entre 1895 y 1899. Y créanme, fue mucho más que el simple regreso de un caudillo. Fue un proyecto que buscó, literalmente, reconstruir un país que estaba en ruinas. Veamos cómo estos 4 años cambiaron para siempre el rumbo del Perú. Para entender la magnitud de lo que hizo Piérola, primero tenemos que imaginarnos el desastre que había. Y esta frase del gran historiador Jorge Basadre es, lapidaria. Lo resume todo. Un estado exhausto, una economía sin rumbo, era un país que sentía que había tocado fondo y que necesitaba desesperadamente un nuevo comienzo. Ok, ¿cómo vamos a desglosar esta historia? Muy simple. Primero, vamos a ver el caos. ¿Cómo estaba el país antes de Piérola? Segundo, la chispa que lo cambió todo, la revolución. Tercero, el plato fuerte, las reformas con las que reconstruyó el Estado. Y por último, ¿qué quedó de todo eso? O sea, su legado. Empecemos entonces por el principio, por el caos. El periodo justo antes de Piérola fue básicamente una década perdida. Imaginen el escenario, disputas constantes entre caudillos militares y un gobierno que no tenía ni un centavo, estaba en bancarrota total. O sea, la herencia de la Guerra del Pacífico fue devastadora. Era una crisis por donde se le mirara. Los gobiernos eran débiles, las finanzas un desastre y claro, la gente ya estaba harta. Clamaban por orden, por un poco de estabilidad. La historiadora Carmen McEvoy lo llama el agotamiento de la cultura política militarista. Y justo en ese vacío de poder es donde la figura de Nicolás de Piérola vuelve a sonar con fuerza como una alternativa real. Esta cita de Alfonso Quirós da justo en el clavo del problema. La cosa es tan simple como esto. Sin plata, no hay Estado, no hay país. Las finanzas públicas estaban tan destruidas que cualquier intento de reconstrucción era imposible. El país estaba, literalmente, paralizado por su propia insolvencia. Y bueno, justo en medio de esa parálisis llegó el punto de quiebre, la Revolución de 1895. Y ojo, no fue un golpe de Estado más, de esos que ya se habían visto. Fue algo mucho más grande, un movimiento político que trajo a Piérola de vuelta, pero esta vez al frente de una coalición enorme de gente que exigía un cambio de raíz. A ver, repasemos rápido cómo se llegó a esto. Pasa más de una década de inestabilidad desde el fin de la guerra y en 1894 la crisis política bajo el presidente Cáceres fue la gota que colmó el vaso. Ahí es cuando la coalición nacional dice basta, se levanta en armas y para 1895 ya tenemos a Piérola en la presidencia, listo para arrancar su gran proyecto. Y aquí está lo verdaderamente increíble de todo esto. La revolución fue algo sin precedentes. Logró unir a grupos que eran enemigos históricos, como los civilistas y los demócratas. ¿Por qué? Porque dejaron sus diferencias de lado por un objetivo común, acabar de una vez por todas con el desorden de los caudillos y construir un país que simplemente funcionara. Ok, ya tenemos a Piérola en el poder. ¿Y ahora qué? Pues aquí empieza lo bueno, el corazón de esta historia. Su plan no era poner parches o curitas, no, era una cirugía mayor, una reconstrucción sistemática de cada pieza del Estado peruano. El plan de Piérola fue súper completo. Atacó el problema desde 5 frentes distintos, con una meta clarísima: crear un Estado racional, predecible y sobre todo funcional. Un Estado que funcionara como un reloj. Vamos a ver los puntos más importantes de este proyecto. Lo primero era lo primero, la plata. La reforma fiscal fue la base de todo. Y fíjense, Piérola implementó medidas que hoy nos parecen obvias, pero que en ese momento fueron una revolución. Creó impuestos al consumo, modernizó las aduanas para que la gente pagara lo que debía y, lo más importante, centralizó todos los ingresos. Por primera vez en décadas, el Estado tenía su propia billetera y un flujo de caja estable para poder funcionar. Con dinero en la caja, el siguiente paso era tener una moneda que de verdad valiera algo. Y aquí viene una de sus jugadas maestras, la libra peruana de oro. En un país acostumbrado a la devaluación, de repente aparece una moneda fuerte respaldada en oro. Fue un antes y un después. No solo frenó la inflación en seco, sino que le mandó un mensaje al mundo. En Perú se puede confiar, se puede invertir. Bien, finanzas y moneda. Listo. ¿Qué faltaba para asegurar la paz? El ejército. Piérola entendió perfectamente que tenía que sacar a los militares de la política. Se acabó eso de tener batallones leales a un caudillo. Se pasó a una fuerza profesional, con jerarquía, subordinada al poder civil.
Esta reforma fue el golpe de gracia para terminar con el eterno ciclo de guerras internas. Muy bien, y después de toda esta transformación, ¿qué quedó? ¿Cuál fue el verdadero legado de Pierola? Vamos a evaluar las consecuencias a largo plazo, empezando por cómo terminó su mandato en 1899. A veces los cambios más grandes son los que parecen más simples, y quizás su mayor legado fue algo que hoy damos por sentado, una transición pacífica del poder. La frase de Basadre lo dice todo. Eso nunca antes se había visto en la República. Un presidente que termina su mandato y le entrega el poder de forma ordenada a su sucesor. Ese solo gesto simbolizó el fin de una era. Entonces, para resumir, ¿qué cimientos construyó Pierola? Dejó un país con estabilidad económica, libre de caudillos, con un ejército en su sitio y una burocracia que funcionaba. Básicamente, construyó la plataforma sobre la que se iba a parar el país en lo que conocemos como la República Aristocrática. Y la idea clave aquí es que esto no fue un arreglo rápido. No, fue una reestructuración fundamental, con un impacto que duró muchísimo tiempo. Las instituciones que él creó se convirtieron literalmente en la columna vertebral del Estado peruano por muchas décadas. Y si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta. Con Pierola, el Perú pasó de ser un país manejado por la voluntad y el carisma de hombres fuertes a ser un país regido por instituciones, por reglas estables y predecibles. La institucionalidad, por fin, le empezó a ganar la partida al personalismo. Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿El cambio que el Perú necesitaba fue producto de la visión de un solo hombre, de un modernizador indispensable? ¿O las condiciones del país ya estaban tan maduras para el cambio que era inevitable, y Pierola fue simplemente la figura que supo estar ahí para catalizarlo? Ahí, justamente, está el gran debate sobre su lugar en la historia.